No hay bono que valga. Venezuela tiene salario más bajo del continente. Como agua entre los dedos, el bolívar se deprecia hasta 53%. Cae alias Poporro, principal traficante de inmigrantes venezolanos en la región. Buenas noches y bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este 16 de enero de 2024. Yo soy Yasmín Velasco y de inmediato pasamos a revisar las noticias destacadas del día. Los anuncios de Nicolás Maduro en materia económica no tendrán un verdadero impacto en los ingresos mensuales de los trabajadores, así lo afirman algunos analistas venezolanos. Esto ocurre mientras que en el país el bolívar se depreció hasta 53%. Veamos el análisis que nos prepararon nuestros compañeros Joan Álvarez y Mariné Glob. Las reacciones al anuncio hecho por Nicolás Maduro durante la tarde de este lunes en la presentación de la memoria y cuenta no se han hecho esperar, y pese a que el ajuste de esta bonificación no tendrá gran impacto en los ingresos mensuales de los venezolanos, se esperan nuevas medidas económicas en los próximos meses en el marco de lo que es un año electoral. Veamos algunos análisis. Es un presidente Maduro que comienza a atar el tema de ingresos laborales a la campaña presidencial. Por lo tanto, esto es un tema que es un primer anuncio, pero que pronostica que vamos a tener varios anuncios adicionales de incrementos de ingresos y salarios a lo largo del resto del año. Sin embargo, Venezuela se mantiene como el país con el salario mínimo más bajo del continente, pese a que Nicolás Maduro sostiene que durante el último año mejoraron en 500% los ingresos de los trabajadores. Lo que no se explicó es que ha sido bajo la figura de política de bonificación, que no tiene incidencia en los pasivos laborales y las prestaciones sociales. Pero es obvio que Venezuela tiene que abordar este tema de una manera distinta. Estos son elementos puntuales, son pañitos calientes que al final de cuentas no resuelven el problema de fondo. Venezuela necesita una estructura que rescate el salario como la vía fundamental de ingresos de los trabajadores y que también rescate las bonificaciones de los pensionados, de los retirados. A propósito de este último sector mencionado por el analista Luis Vicente León, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aclaró que sí están incluidos en el ajuste. Sin embargo, la mejora no representa más que 5 o 10 dólares mensuales, según sea el caso. Tiene su expresión para los jubilados, que pasa a ser ahora a 70 dólares, porque representa el 70% de ese ingreso mínimo integral indexado. Y para los pensionados, que son ya más de 5.500.000 pensionados, tiene Venezuela, ya van a llegar al equivalente a 25 dólares y acompañado de políticas de bonos de protección social de patria superarán los 30 dólares. Importante recordar que este ajuste se traduce en apenas 20 dólares de aumento en la bonificación de los trabajadores públicos, tomando en cuenta que una gran parte no recibe el denominado bono contra la guerra económica. Significa que no todos los venezolanos gozarán de la medida. Desde Caracas, Joan Álvarez, somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, según especialistas en economía, el bolívar prácticamente fue sepultado en el año 2023 y no da avisos de mejorar este año. En cambio, el peso colombiano pareciera mantener su apreciación para el primer trimestre de este 2024. Y es que el bolívar durante el año pasado tuvo una variación del 110%, lo que implica una clara y lamentable depreciación, según expertos. Mientras Colombia viene haciendo las cosas bien, digamos en tema de tipo de cambio, equilibrando las cuentas. En el caso de Venezuela no sucede lo mismo, el bolívar se sigue depreciando, como bien decía, más de 53% ha sido la depreciación y esto hace que la moneda colombiana siga siendo más fuerte. Por otra parte, advirtió Sanitá que debido a la distante diferencia del salario mínimo entre Colombia y Venezuela, seguirá migrando la mano de obra al vecino país. Hay que recordar que Colombia, por la llegada del Día de los Enamorados, exporta una gran cantidad de flores a países en Europa, a Estados Unidos de Norteamérica, a Canadá,
lo que hace que ingrese a este país una cantidad bien importante de divisas, lo que permite un exceso de oferta tirando la cotización al piso, y esto hace que entonces Colombia quede en el 2024 con un salario de más de $345 de los Estados Unidos de Norteamérica. Además, expertos esperan que en este 2024 el Poder Central declare la zona económica especial en frontera para encender los motores hacia el mejoramiento financiero. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. Continuamos revisando información en nuestra sección Panorama Nacional. Resulta que las aerolíneas colombianas Satena y Wingo activaron este martes nuevas rutas en su itinerario con destino a Venezuela. Con esta nueva conexión, ambos países buscan fomentar varios sectores claves en la economía. Génesis Pérez nos tiene todos los detalles de esta noticia. Tras 7 años en pausa, Colombia y Venezuela vuelven a dar un paso adelante respecto a la reestructuración de sus relaciones diplomáticas, esta vez con la inauguración de 2 nuevas rutas aéreas que permitirán la conexión entre ambos países. Esto representa sin duda alguna la posibilidad de conectar de manera directa, recupera la conectividad directa. Después de 10 años, el aeropuerto José María Córdoba no tenía vuelos directos a Venezuela desde hace 10 años aproximadamente, y esto representa entonces un nuevo impulso en este proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, culturales y comerciales entre ambos países. Con una frecuencia de al menos 3 vuelos por semana, la aerolínea colombiana Wingo incorpora a Caracas como un nuevo destino en su itinerario. Con esta ruta hacia territorio venezolano, la aerolínea expresó reforzar su papel como un actor fundamental en la hoja de ruta de conectividad aérea definida por los gobiernos de ambas naciones. Vamos a ver cómo va evolucionando para tratar de establecer una mayor conectividad a través de otras ciudades de Colombia con Caracas, y también a través de Bogotá con otras ciudades de Venezuela, que también está en nuestros planes más hacia el mediano plazo. La aerolínea Satena, por su parte, también cruzará la frontera aérea los días martes y viernes con capacidad para 150 pasajeros, tal como lo habían dado a conocer durante 2023. Los boletos costarán entre $250 y $289. Tanto Wingo como Satena llevaron a cabo sus primeros viajes este martes 16 de enero con el propósito de impulsar el comercio y el turismo entre los dos países. El gobierno colombiano expresó la importancia de que existan rutas que conecten a los países hermanos como parte de un plan de internacionalización en los que también se beneficie Venezuela. Expertos en materia política en Venezuela aseguran que el nombramiento de Alex Saab como encargado de inversiones en el país representará un atraso en el tema económico debido a los errores que este cometió en el pasado. La politóloga Marisol Bustamante asegura que este nombramiento de Saab como encargado del Centro Internacional de Inversiones en Venezuela no traerá buenos resultados, ya que a su juicio hay temas que debieron analizarse por parte de los asesores del presidente Nicolás Maduro, y entre estos factores se ubica la crisis alimentaria y todo el escándalo en el que se vio involucrado el diplomático. Si en Venezuela tuviésemos inversiones, pues la economía del país fuera otra, de tal manera que nombrar a una persona que fue responsable del desvío de toneladas, de miles de toneladas de alimentos, y que es corresponsable de la crisis alimentaria en Venezuela, es totalmente un error, es parte de este fracaso, y lo que hace es confirmarnos más bien que es necesario un cambio político. Al final de cuentas, no tiene sentido involucrar a los inversionistas petroleros, a los inversionistas gasíferos, a los inversionistas de oro, a los inversionistas que están buscando de alguna manera alternativas de colocar en Venezuela, al ruido político que se genera alrededor del tema de Alex Saab. Pero ¿qué piensa la dirigencia política venezolana con este nombramiento de Alex Saab por parte del presidente Nicolás Maduro? Véalo a continuación. Aunque haya resuelto en un momento dado los problemas de nuestro país en cuanto a abastecimiento alimentario, sabemos que esto lo hizo bajo la utilización de recursos que no tienen ninguna legalidad y bajo ningún tipo de control, aumentando así las posibilidades de corrupción y sumergiendo a Venezuela en una pobreza crítica superior a lo que ya tenemos. Esto va a hacer más hambre, esto no nos va a nosotros a cambiar el sistema político, sencillamente es un premio que le están dando a la nefasta gestión que sigue teniendo el mal llamado gobierno de Nicolás Maduro, y que es una maqueta, es ya
una forma de actuar. Debemos reseñar que la función de SAAC sería atraer capital humano de inversión para la nación en medio de un contexto en el que la mayoría de las zonas industriales trabajan en un 30 o 40% de su capacidad instalada, ya que las expropiaciones en el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y las no garantías ahuyentaron a las grandes empresas transnacionales. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Decenas de pescadores artesanales protestaron el lunes frente a la empresa española Repsol en Lima, Perú, porque han pasado ya 2 años del derrame de unos 12.000 barriles de petróleo que contaminó las costas del norte de ese país. Hasta el momento no vemos la remediación que debería hacerse hasta a 2 años ocurrido el derrame y por cuántos años más vamos a seguir afectados, y todos los compañeros, tanto de todos los sectores que se han visto afectados: comercio, pesca, transporte y población. Los manifestantes exigieron a la petrolera remediar el fondo marino y una indemnización económica. En la zona de Ventanilla, al menos 25 de las 30 playas siguen contaminadas. Estamos pidiendo que se rehabilite el fondo marino, que se extraiga el crudo que aún está sedimentado en el fondo, que aún está... Cada vez que hay movida sigue matando, sigue contaminando las especies marinas. Por su parte, Repsol asegura que el agua y las playas afectadas ya cumplen desde hace tiempo con los más altos estándares de calidad ambiental y son aptas para el regreso de las actividades turísticas y pesqueras en la zona. El derrame ocurrió en 2022 mientras un buque tanque descargaba crudo en la refinería de La Pampilla. En ese entonces, el material se esparció por aguas y costas hasta 140 kilómetros al norte de la refinería. Para nosotros es importante tu opinión y por ello leemos los comentarios que nos dejas relacionados a la pregunta del día que publicamos en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy dice así: el uso del petro fue limitado, un mecanismo creado en 2018 que terminó envuelto en un escándalo de corrupción en 2023. ¿Crees que esta criptomoneda fue de utilidad para los venezolanos o se sienten estafados? En el Instagram de Impacto Venezuela, Yomar Loaiza nos responde: fue un instrumento muy permeable el cual sirvió solo para defalcar a PDVSA. Por su parte, Gladys Hernández nos dice en el canal de YouTube: eso nunca funcionó, fue un fracaso desde el comienzo. En nuestra página de Facebook, Gerson Camargo denuncia: en mi caso yo tenía unos petros comprados en mi cuenta de ahorros y de un momento a otro desaparecieron de mi cuenta. Mientras que en la cuenta de TikTok, Soel Páez nos comenta: estafados, anclaron algunos impuestos al petro y eso hizo algunas deudas impagables. Les agradecemos a todos por sus comentarios. Continuamos. Es momento de revisar también las noticias de carácter internacional que destacan algunos portales en la web. Iniciamos con impactovenezuela.com, que titula así: llevaba migrantes venezolanos. Capturado y entregado a Colombia Poporro, el coyote de coyotes. Nelson Enrique Bautista Reátiga, alias Poporro, líder de la banda Los del Sur, relacionada a la trata de personas, sobre todo de migrantes venezolanos, fue detenido por las autoridades en México y entregado a Colombia, donde es juzgado por un tribunal en Bucaramanga. Un operativo especial entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía de México, así como la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia y Fuerzas Especiales del Reino Unido, permitieron la captura de uno de los más buscados en Colombia. Milei dice que va por el buen camino si Maduro lo considera un error histórico. El presidente de Argentina, Javier Milei, opinó así en redes sociales a las declaraciones que ofreció el mandatario venezolano en la Asamblea Nacional este lunes. Aseguró que no esperaba semejante elogio y que esas palabras solo confirman que va por el buen camino. Además, calificó a Nicolás Maduro como un socialista empobrecedor. Trump arrasa en Iowa en el primer paso hacia su nominación como candidato a la Casa Blanca. Solo habían transcurrido 36 minutos desde que las asambleas electorales en las que se votan las primarias de Iowa habían comenzado, cuando la agencia de noticias Associated Press, que ejerce el papel informal de certificador de los resultados en Estados Unidos, envió un mensaje urgente a sus suscriptores anunciando la victoria de Donald Trump.
Bono no es salario. Así titula el ilustrador Fernando Pinilla la caricatura del día a propósito del aumento que anunció este lunes Nicolás Maduro. Con esto nos despedimos, amigos de Impacto Venezuela. Hasta mañana.